Dios los bendiga, amados hermanos. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Más que bendecidos? Qué bueno, hermanos. De verdad me da mucho gusto cada día que venimos. Creo que siempre es una bendición para mí. La verdad, para mí es una bendición siempre venir a casa de Oración Rancho Nuevo. La verdad, se les extraña mucho, hermanos, y de verdad los tengo a todos en mi corazón. De verdad, hermanos. Vamos a ir a la palabra de Dios. En la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. ¿Ya estamos todos ahí? Bueno, vamos a leer la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Vamos a orar brevemente. Te damos gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Señor, ya hemos orado por nuestras necesidades, las necesidades físicas, las cargas que hay en nuestro corazón y nuestras dolencias, Señor. Líbranos y perdona nuestros pecados en este momento y santifica nuestras vidas para ti. Usa nuestras vidas, Señor, de todos en esta congregación para edificarnos. Que no sea solo un sermón, Señor, sino que todos estemos edificados como casa espiritual. Cada una de las piedras que se encuentran aquí, que sean piedras de edificación para tu iglesia. Que todos, por medio de tu Santo Espíritu, podamos ser portadores de tu gracia y mensajeros de tu evangelio. Ayuda a que tu iglesia en este momento sea receptiva a tu buena palabra y que en medio de todo tu nombre se glorifique a través de nosotros. Quebranta nuestros corazones, pues estamos delante de ti desnudos, sin nada, Señor. Quitamos todas las pretensiones de nosotros y nos presentamos como ovejas de tu mano, Señor. Te damos toda la gloria, toda la honra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El tema del día de hoy que el Señor puso en mi corazón compartirles se llama: somos su pueblo, somos su iglesia. Y este es un sermón acerca de la identidad, el objetivo y las pautas de la iglesia. Amén. Bueno, hermanos, miren, la verdad voy a compartirles esto porque creo que es un tema muy importante. A lo largo de la historia del cristianismo siempre ha habido doctrinas que resaltan, normalmente por las circunstancias que hay alrededor de ellas. Por ejemplo, en los tiempos del cristianismo primitivo se empezó a hablar de la doctrina de la Trinidad por causa de que había un tipo que se llamaba Arrio que no creía en la deidad de Cristo. Entonces toda la iglesia se junta y empieza a establecer las doctrinas de la fe comunes, en este caso la Trinidad. También, por ejemplo, en los tiempos de la Reforma se dio la doctrina de la sola fe como respuesta a las indulgencias del catolicismo, ¿verdad? Entonces hay doctrinas que siempre han resaltado en la historia de la iglesia. Salud. En el tiempo de los puritanos, a causa de la inmoralidad de las personas, se resalta el movimiento de la sanidad, de la santidad. Por eso normalmente que cuando alguien se dice que es muy puritano, se hace referencia a que es una persona pues santurrona, ¿verdad? Pues esa es una respuesta. Y en este momento creo personalmente que una de las doctrinas que más importan en estos momentos es la doctrina de la iglesia como cuerpo. Comienzo atreviéndome a decir que uno de los principales motivos o los propósitos que Dios tiene para la humanidad, aparte de la salvación, es enseñarnos a vivir en comunidad. Fíjense por lo siguiente. De hecho, es una manera
Dios lo que quiere es enseñarnos a los creyentes, enseñarnos a vivir como comunidad, para que de esa manera atraigamos a los demás que están afuera del reino, al reino de Dios. Perdonen mis exageraciones, verán, esto Dios quiere en realidad que vivamos. Y unos podrían decir, bueno, entonces Dios quiere que la gente, aunque no sea cristiana, viva correctamente, pero es que lo principal es que vengan al reino. Sí, pero Dios, aún en los no creyentes, Dios quiere que ellos aprendan a vivir como a Él le agrada, en este caso las familias. ¿Por qué? Porque la familia, quieran o no, es la parte fundamental de la sociedad. Si las familias se destruyen, la sociedad empieza a destruirse. Amén. Ahora, Dios, ¿quién creó la familia? ¿Quién creó la primera familia? En Génesis, Dios. Entonces, eso nos deja ver algo muy importante, porque Dios crea a la primera familia en Génesis y empieza a basarse en cierto linaje de la humanidad para empezar a crear un pueblo, para redimir ese pueblo, y de ese pueblo Dios crea o manifiesta un reino. ¿Qué quiere decir la palabra linaje? Linaje, descendencia. La descendencia, Dios escoge a unas personas con cierta descendencia para que de ahí... Por ejemplo, ¿los reyes son de linaje? Todos tienen linaje. Tengo un linaje de parte de mi familia Huerta. ¿Sobreentiende eso, no? El linaje es gente escogida. No, solamente, bueno, sustituyamos la palabra linaje para que no haya tropiezos. Dios escoge ciertas descendencias para crear un reino. En este caso, Dios utiliza a la familia primero de ¿quién? ¿A quién es el primero al que Dios llama? Abraham. De Abraham, a uno lo hace a un lado y ¿a quién agarra? A Isaac. Después Isaac tiene 2 hijos y se va con Jacob, y de Jacob nacen las 12 tribus. Y aún de las 12 tribus Dios escoge solamente a unas para propósitos. Una para que nazca Jesús y otra para ser sus sacerdotes. ¿Amén? Amén. Ok, estamos todos de acuerdo. Entonces, Dios se vale de todo eso para el momento, hasta el momento de la redención, cuando hace acto de presencia su Hijo Jesús. Pero fíjense, cuando aparece el Hijo de Dios, es cuando empieza a tomar todo un significado. Lo que era sombra, deja de ser sombras. ¿Por qué? Porque cuando viene Jesús, ¿cuáles son las primeras? Incluso Juan el Bautista, ¿cuáles son las palabras que habla Juan el Bautista cuando empieza a predicar? Dice, el tiempo se ha acercado, no se acerca, ya se acercó, y el reino de Dios, el tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado. O sea, ya el reino ya está. ¿Y quién abre las puertas del reino de los cielos? Cuando se abren las puertas del reino de los cielos, primero el reino se creía que era nada más para los judíos, ¿verdad? Porque si se acuerdan que cuando Jesús batalla contra los judíos, Jesús varias de sus parábolas les dice, el reino les va a ser quitado a ustedes y se les va a dar a otras personas. ¿Quiénes son esas otras personas? Los gentiles, ¿verdad? Pero fíjense, si de por sí ya era difícil para los judíos convivir entre ellos, imagínense cuando empiezan a llegar al reino de Dios, un reino que según ellos solamente era para ellos, porque ellos son descendientes de Abraham. O sea, no son cualquier cosita, son descendientes del hombre a quien Dios le prometió. Y hasta Dios les dice en el Antiguo Testamento, Dios a nadie le ha hablado. Preguntan todas las naciones, ¿quién tiene mandamientos? ¿Con quién Dios habla tan personalmente? Los otros simplemente se acercaban, ofrecían a sus niños, hacían sus rituales, y después de tantos rituales los sacerdotes creían tener visiones. Pero Dios le dice, pregunta en todas las naciones, ¿quién tiene un Dios que les hable tan personalmente como yo? Entonces, teniendo eso en mente los judíos, imagínense, si de por sí era difícil que ellos convivieran entre ellos, ¿qué más difícil iba a ser cuando llegaran los inmundos gentiles, los cerdos como le llamaban? Tan así era su orgullo que se dice que cuando los judíos que vivían fuera entraban a Jerusalén, lo que hacían era
que se limpiaban el polvo de los pies. Dice, no quiero meter polvo inmundo a mi tierra santa cuando vamos a Jerusalén, no, porque no quiero, es la tierra santa. Entonces, y uno dice, bueno, ¿y qué tiene eso? Esto lo digo porque vamos a aprender cuál es la identidad de la iglesia, cuál es su objetivo y cuáles son las pautas que tenemos que seguir. Fíjense, hermanos. Primero que nada, ¿cuál es la identidad de la iglesia? ¿Alguien me puede decir en qué momento nace la iglesia? Vamos a ver, ¿cuándo nace la iglesia? Por ejemplo, cuando alguien evangeliza a un católico, dice, Pedro, cuando Cristo le habla a Pedro, ahí nace la iglesia. Y nosotros como evangélicos, ¿qué le contestamos? No, la iglesia nace en el Pentecostés. Pero la iglesia, ¿dónde nació en realidad? La iglesia en realidad nace desde antes. ¿Qué? Dice Pipe, hace cara de ¿cómo que estás diciendo? Fíjense, la palabra iglesia, así no los voy a llenar de información, es una transliteración, es decir que en griego nosotros decimos la misma palabra que en griego. Iglesia viene de la palabra eclesia, ¿verdad? Todo lo hemos... ¿Qué significa? Asamblea o congregación. Pero esa misma palabrita en hebreo se dice keila o kehilá. Entonces vamos a Deuteronomio. Vamos a ver. No, perdón, a Éxodo. Éxodo 8, 23. Dice, yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. ¿De a qué pueblo se está refiriendo? Al pueblo de Israel, ¿verdad? A los judíos. Es decir, Dios estaba llamando a ellos redimidos. Cuando han visto que en el Antiguo Testamento, cuando Dios le dice a Moisés, habla a la congregación de los hijos de Israel. Si hemos visto cuando la palabra de Dios dice, cuando da los 10 mandamientos, dice, ve y dile estas palabras a toda la congregación. ¿Qué dijimos que significaba iglesia? Congregación. Entonces la iglesia nace desde aquel tiempo. Pero nosotros lo tomamos como el inicio de la iglesia universal, la iglesia cristiana. Entonces vamos a ver las similitudes, porque hay algo bien interesante. ¿Qué similitudes tiene la iglesia, nosotros, con aquellos? Por ejemplo, en Deuteronomio 28, 9, la iglesia, por ejemplo, se le dice que es un pueblo santo. Pero en realidad, eso no solamente se dice de la iglesia. El versículo que iniciamos dice, vosotros sois nación santa, ¿verdad? Eso lo dice Pedro de nosotros. Pero vamos a ver qué dice Dios de los judíos. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo. Amén. Entonces vemos que en realidad la iglesia e Israel se parecen en eso. Son pueblo santo. Los dos tienen eso. Bueno, probablemente es coincidencia, ¿no? Probablemente pues es parecido, pero no es tan igual. Vamos a ver. ¿Cuál fue el propósito inicial cuando Dios llama a Moisés para redimir? ¿Se acuerdan qué es lo que le dice Moisés a Faraón? Dices que de este pueblo yo me voy a hacer una nación ¿de qué? ¿No se acuerdan? Vamos a Éxodo 19, 6. Ahí es donde nos dice. Pero antes de leerlo, ¿alguien se acuerda qué es lo que dice el versículo del inicio? Que no somos real ¿qué? Ah. Ajá. Pues vamos con pueblo santo. Los dos son pueblos santos. Bueno. Ahora vamos con el pueblo de Israel, los rebelditos.
Nada parecido a nosotros, claro. Dice, amén, ¿verdad? Éxodo 19:6 dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Entonces, ¿será coincidencia? Pero el pueblo de Israel se supone que iba a ser una nación de sacerdotes. La iglesia se dice que toda la iglesia es un real sacerdocio. Ah, caray. El problema es que Israel no cumplió todo con ese papel. Dios eligió de sacerdotes a quienes nada más. A los levitas y en específico a Aarón. Bueno, pero también dice Pedro que nosotros somos un pueblo, ¿qué? De Dios. Y luego, ¿qué más dice? Vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Pues vamos entonces a Éxodo 8:23. Ya lo habíamos leído. Y entonces dice, pondré redención entre mi pueblo y tuyo. Redención viene de la palabra redimir. Cuando alguien redime algo, lo está adquiriendo en este sentido. Bueno, al menos la Biblia, cuando dice que redime a alguien es porque lo está comprando. Amén. En este caso, a los esclavos se les redimía. Entonces vemos que los judíos eran un pueblo redimido y la iglesia es un pueblo redimido también. Y bueno, al decir la amada de Dios, creo que todos hemos leído en algún momento el libro de Cantares, donde se muestra que el varón, en este caso Salomón, se expresa ¿de quién? ¿Salomón del hombre? No, Salomón habla de dice, este es el cántico para mi amada. Y la iglesia, ¿qué es la amada de quién? De Cristo. Entonces, hay una similitud. Entonces, muy probablemente, para ver quién es la iglesia, o lo que Dios quiere de la iglesia, debemos de ver cuál fue el propósito inicial para con el pueblo de Israel. Amén. Ahora, Dios le dio al pueblo de Israel muchas leyes, ¿verdad? Y Cristo hace un resumen de todas esas leyes, hace un resumen de esos 600, ¿cuántos mandamientos? 603 mandamientos, 613. Jesús hace un super resumen de 2. ¿Y cuál fue el primero? Y dice Jesús, eso es la ley y los profetas. Ya, te la pongo fácil. Haz esto y ya cumpliste todo. Jesús le dice a un joven, haz esto y vivirás. Eso es la ley. ¿Por qué Dios se preocupa por decir, ámame a mí, pero también ama a tu prójimo? Se fijan, el Antiguo Testamento está lleno, tiene las partes que casi nadie quiere leer, las leyes de los sacerdotes. Y entonces, para este sacrificio vas a matar una paloma, la divides en 2, echas la sangre, rocías 7 veces, y luego en el óvulo, y luego habla, esas son las leyes de uno para con Dios, ¿verdad? Las leyes rituales, cómo nos debemos de llevar, por así decirlo, con Dios. Las leyes que nos dicen cómo relacionarnos con Dios. Amén. Por ejemplo, pecados contra Dios es el día de reposo, no blasfemes el nombre de tu Dios, respeta el día sábado. Es lo más chistoso, es que los primeros 4 mandamientos son los que hablan de cómo nos relacionamos con Dios, y los otros 6 son de cómo nos debemos relacionar con quién, con nuestro prójimo. Entonces creo que a Dios le importa no poco, mucho, cómo nos relacionamos unos con otros. Y eso, personalmente, que creo que es lo que la iglesia en estos momentos necesita aprender mucho. Ya sabemos acerca de la santidad. En el tiempo de los 80s, 90s, se exacerbó el movimiento de la santidad. De ahí se empezó a derivar el legalismo. Pero eso ya lo conocemos. Pero creo firmemente que el cómo relacionarnos como iglesia es una de las doctrinas que ahorita es muy, pero muy necesario. En el Antiguo Testamento hay leyes, por ejemplo, que dicen, y si ves que el buey de tu vecino, es el animal, pues,
El animal, el buey que pertenece a tu vecino, su ganado, lo que quieres de él, se cae. Dice, no lo vas a dejar. Vas a ir y le vas a ayudar. Luego también dice, El día santo, ¿no? incluso en el día santo, dijo Jesús, Más bien dijo en día santo esa. Jesús le dijo, no, pero en el Antiguo Testamento, Moisés, de hecho, muchos creemos que a veces Jesús, qué novedoso, dijo. En realidad, todas las leyes la mayor parte de las leyes que dijo Jesús vienen del Antiguo Testamento. Por ejemplo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿En dónde viene ese versículo? Primeramente, ¿en dónde aparece por primera vez en la Biblia? En el libro de Números. Dice, no guardarás rencor hacia tu hermano que habita contigo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y muchos, Jesucristo dijo esa ley. Ya era vieja, era una ley de los más antiguas, pero el pueblo de Israel no la aplicaba. Entonces Dios estaba muy preocupado de que su pueblo, al que había adquirido, imagínense, ¿cuántos eran los que iban en el desierto, Jonathan, más o menos? Pero eso eran puros varones, ¿no? Multiplícalo por ¿cuánto? ¿4 millones? O sea, esa sí era una mega iglesia, para que vean. No, esa era una mega iglesia. ¿Y quién estaba a cargo de esa mega iglesia? Moisés. Imagínense lidiar con más de 1 millón de personas él solo. Por eso Dios, a través de Jetro, ¿qué le dice? ¿Sabes qué? Te vas a morir, Moisés. Manda jueces. Los jueces del libro de Jueces, ¿qué hacían? No solamente eran libertadores, de que yo voy a salvar. Le decían jueces porque en realidad ellos eran los que estaban encargados de, cuando había un pleito, a ver, vengan, ¿qué está pasando aquí? No, pues de que es que está sucediendo esto. Eso era lo que hacía Moisés en el tabernáculo, ¿o no? Dice, ¿qué estás haciendo? Es que estoy resolviendo los problemas del pueblo de Dios. Le dice, no, haz que pongas jueces de los hombres que tú consideres llenos del Espíritu, para que ellos tomen esa carga y a ti te traigan los más importantes. Entonces, Dios estaba preocupado por cómo se llevaba su pueblo entre sí. Estaba preocupado por eso. A pesar de ser una nación santa, ser un pueblo adquirido, ser un pueblo redimido, un pueblo que le costó a Dios tener que matar a todos los primogénitos de Egipto, tener que matar todo el ganado de una nación. Y Dios les dice, ustedes son mi pueblo. Y por eso Dios les da jueces, porque Dios está muy preocupado de cómo ellos se van a relacionar. ¿Por qué? Porque Dios sabe en sus planes que va a llegar un momento en que a esa nación se va a añadir una nación de gentiles que no conocen para nada las costumbres de este pueblo. Y si este pueblo ya redimido no se sabe llevar entre sí, cuando vengan estos otros, ¿qué va a pasar? Va a haber violencia. Incluso vemos que en la iglesia naciente, entre los mismos cristianos, ¿qué sucedió cuando Pedro fue con Cornelio? Cuando regresa a Jerusalén, ¿qué es lo que le dicen? Le dicen, bravo Pedro, gloria a Dios. ¿Qué le dicen? ¿Qué es esto que estamos oyendo? Que fuiste con los gentiles y que comiste con ellos. Pedro les dice, no, pues es que pasó esto y esto, y ellos dicen, gloria a Dios. Luego, dale vuelta a la hoja, pasó ese problema. Luego llegan de Jerusalén otros con otros gentiles y le dicen, oye, te voy a decir algo, si no te circuncidas no vas a ser salvo, Y oye, ¿cómo que otra vez están molestando a los gentiles? La iglesia no quería aceptar a los, porque, oye, esos comen puerco, esos no guardan el sábado, son completamente distintos. La iglesia, si han leído la Biblia así con cuidado, ¿quiénes fueron las personas que más le causaron problemas a la iglesia? Gentil. En especial, ¿quiénes? Los judíos. Había piques, había roces, muchos roces. En Apocalipsis, ¿de dónde se compara? Por ejemplo, cuando vemos una catedral, esa es una
¿Cómo le llaman a las catedrales, a las iglesias católicas? ¿Cómo le llaman a veces? ¿Sinagoga? A veces se les dicen, es que es una sinagoga de Satanás. Bueno, ese término, ¿a quién se lo dijo Dios originalmente? A los judíos. De nuevo, problemas en las relaciones dentro del mismo cuerpo. No es nada nuevo, pero Dios está muy preocupado por eso. Entonces ya vimos que la iglesia en realidad viene desde mucho, mucho, mucho antes. Amén. Ahora, ¿de quién? Ahora la iglesia en estos tiempos, ¿de quién toma verdaderamente su identidad? ¿Quién es el Señor de la iglesia? Cristo. Entonces, dice la Biblia en Colosenses 2:9, vamos ahí. Entonces ahora vamos a decir esto, la iglesia toma su identidad de Cristo. ¿Por qué? Cristo es la cabeza de la iglesia. Amén. Dice Colosenses 2:9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado. Amén. En este caso, Cristo es la cabeza de la iglesia. Ahora, si la iglesia está tomando la identidad de su Señor, tenemos que ver, ¿ustedes creen que hay similitudes entre la iglesia y Cristo? O sea, la iglesia es el cuerpo de Cristo, amén. Eso todos lo sabemos. Ahora, sabemos que es el cuerpo. ¿Entendemos qué significa eso? Ustedes han visto una cabeza que esté aquí y un cuerpo, aparte de las películas, han visto que una cabeza esté aquí, el cuerpo esté aquí y que esté vivo, o que la cabeza dice vamos para allá y el cuerpo se vaya solito. No sucede. La cabeza está unida al cuerpo y la cabeza es el que manda al cuerpo. Pero debemos entender qué significa que la iglesia sea el cuerpo de Cristo. ¿Qué significa? ¿En realidad están unidos? Vamos a ver las similitudes. Todo lo que sucede en la iglesia se toma como si fuera hecho a Jesucristo. Por ejemplo, Cristo, ¿qué dijo Cristo de sí mismo? Yo soy la luz del mundo. ¿Cristo dijo eso? Sí, ¿verdad? Lo dice en Juan capítulo 8, cuando está en el templo. Jesús dice de sí mismo, yo soy la luz del mundo. Dice, el que en mí cree no andará en tinieblas, sino que tendrá en sí la luz de la vida. ¿Cristo es la luz del mundo entonces? Vamos a ver Mateo 5, el sermón de la bienaventuranza. Si Cristo es la luz del mundo, bueno, vamos a ver qué dice Dios, o qué dice el Señor de la iglesia, qué dice de su amada. En Mateo 5, capítulo 14, ¿qué dice Jesús? Ustedes, hablándole a quiénes, son la luz del mundo. Entonces, Cristo es la luz del mundo, nosotros somos la luz del mundo. Pero hay una cosa, Cristo dijo, mientras yo esté en este mundo, yo soy luz del mundo. Ahora, ¿Cristo ahora está en este mundo físicamente? ¿A quién dejó? Y entonces, ¿quién es la luz del mundo ahora? Los representantes de Dios. Los representantes, y es un punto al que también vamos a ir. Cristo es la justicia de Dios, amén. Porque en Cristo se cumple toda la justicia de la ley. Pero la Biblia dice, y anótenlo, no lo voy a leer, se los voy a decir nada más, que la iglesia también es la justicia de Dios. 2 de Corintios 5:21. Dice la Biblia que para que nosotros fuéramos hechos la justicia de Dios en Cristo. Entonces, ¿Cristo es la luz de este mundo? ¿La iglesia es la luz de este mundo? ¿Cristo es la justicia de Dios? ¿La iglesia es la justicia de Dios? Ah, caray, tal vez igual también es coincidencia. Igual, tal vez Cristo que dijo que Él es el verdadero Israel, tal vez hablando de otro Israel que no es el del Antiguo Testamento, tal vez hablaba de
un amigo de él que se llamaba Israel o algo así. Cristo dijo, yo soy el camino, ¿qué más? La verdad, ok. Todos lo sabemos, Juan 14:6. Gloria a Dios. Pero ¿qué dice la Biblia de la iglesia en 1 de Timoteo 3:15? Pablo a su discípulo Timoteo, que ya iba a ser un líder de la iglesia, le dice, quiero que te aprendas, estas cosas te enseño, oh Timoteo, para que aprendas a conducirte en la casa de Dios, que es, ¿qué? Columna y baluarte de, ¿ya lo tenemos? De la verdad. Entonces Cristo es la verdad. ¿Y la iglesia qué es? Columna y baluarte de la verdad. Entonces, ¿tenemos la identidad de alguien? Tenemos la identidad de Cristo. Nosotros somos los representantes de Cristo, de Cristo en la tierra. Hermano, ¿cómo te hace sentir eso? El hecho de pensar que tanto individualmente como colectivamente, tal vez somos lo único que las personas puedan conocer de Cristo. Tal vez hay personas que no van a saber leer. Tal vez hay personas, algún día te vas a encontrar a alguien que tal vez por alguna extraña razón nunca ha escuchado algo del Evangelio y que lo único que conoce del Evangelio es a ti. Que el hecho de pensar que lo que vean en ti van a ver en Cristo. Porque eso no es opcional, ¿eh? Es que yo no reflejo, no. Tú tienes ya ese carácter. Tú no te vas a ganar eso. A ti se te dio. Amén. ¿Cuándo? Cuando tú eres hijo de tu papá, no te dice, gánate ser mi hijo. Ya eres hijo. Compórtate como tal. ¿No les ha pasado que de chiquitos tal vez sus papás le dijeron, no te comportas como si fueran mis hijos? No dice, ¿sabes qué? Ya, no vas a ser mi hijo. Voy a hacer que te emancipes de mí. Ya eres. Compórtate como tal. No es algo que vamos a adquirir con el tiempo. Ya lo tenemos. Jesús no dice, vosotros seréis la luz de este mundo. Jesús dijo, ustedes ya son la luz de este mundo. Ya son la sal de esta tierra. No es algo que vamos, es algo que ya somos. Es algo que está en nosotros y que debemos de vivir dignamente como tal llamamiento. Todos conocemos esta analogía del cónsul. ¿Cómo se le llama cuando un hombre va a otro país y representa ese país? ¿Cómo se le llama? Embajador. Es embajador. Ajá. Lo que ese embajador haga en otro país está representando a su tierra. Lo que nosotros hagamos en esta tierra, en este mundo, estamos reflejando al cielo. Cuando nosotros tenemos una actitud incorrecta, cuando nosotros pecamos, le estamos diciendo a toda la creación, a todos los ángeles, incluso a las bestias del campo, le estamos diciendo, así es tu creador, mírame a mí, así es tu creador. Tu creador es malo, es malagradecido, es injusto, es soberbio. Cuando nosotros, y no es algo que queremos, es porque Dios puso su imagen en el hombre y el pecado denigró esa imagen. Pero cuando creemos en Cristo, esa imagen se restablece. Entonces ya tenemos la imagen de Cristo. Juan dice, no somos tal vez lo que un día seremos, no se ha manifestado lo que tal vez somos, pero ya lo somos. Ya tenemos la imagen. Entonces, cuando nosotros hagamos lo que hagamos, le estamos mostrando a toda la creación que así es Jesús. Cuando Dios llama, trae redención, no lo hace en cierto modo individualmente. Dios cuando dice voy a redimir, no dice voy a redimir a fulano, a sutano, a perengano. ¿Qué dice? ¿Va a redimir a quién? A todo un pueblo. Entonces los cristianos no pueden actuar individualmente. No existe eso. Nunca ha sido el propósito de Dios actuar individualmente. Usa personas para propósitos de un colectivo, de un pueblo. Dios usa un profeta, agarra un profeta. ¿Para qué lo hace? ¿Para darle el título? Dios normalmente, ¿con qué finalidad usaba profetas, hermanos? ¿Para hablarle a quién? ¿A quién? Al pueblo.
Pero a veces le hablaba al rey. ¿Al rey de qué? De un pueblo. Dios siempre tuvo cuidado de un pueblo. Porque Dios está interesado en que toda esa masa de personas estén en su reino. Que esa masa de personas atraigan. Incluso Dios dijo que el pueblo de Israel era la luz de todas las naciones de la tierra. Y ellos tenían el propósito de extender esa luz. Pero los judíos hasta la fecha te dicen: nosotros no somos evangelizadores. Si alguien se acerca, que se acerque. Le damos su lista de rituales para que se convierta, pero nosotros no vamos a andar yendo por nadie. Ellos no son proselitistas, como le dicen. Ellos no van: oye, mira, ven, quiero presentarte, hablarte de Moisés. ¿Tienes un momento? Ellos no hacen eso. Nosotros sí, porque a nosotros se nos mandó ser discípulos y a hacer discípulos. Ellos desde hace mucho tiempo tenían esa encomienda de ser luz para atraer a todos. El libro de los Salmos está lleno, dice: y vendrán todas las naciones de la tierra, y vendrán delante de Jehová. A ti, Jehová, vendrán todos los pueblos, y todas las naciones se arrodillarán. Pero no lo van a hacer porque, oye, se me antojó, vamos a ir, no sé, vamos a dejar nuestro paganismo y vamos a Jerusalén a sacrificar. No, ellos tenían que ser luz para que los demás quisieran venir, pero los judíos no lo hicieron. A nosotros sí se nos mandó a ir a traer discípulos. Amén. Ahora, esto es una realidad. La medida y concepción que tengamos de Cristo, la vamos a tener de la iglesia. No podemos decir: es que Cristo es mi Señor, y cuando volteas a ver a la iglesia, decir: es que son los hermanos. No podemos. No. Por ejemplo, un hombre casado. Qué mala suerte. Qué hombre casado que en realidad ame a su esposa. Si ve que su esposa alguien la está denigrando, le está diciendo cosas, ¿qué hombre dice? No, pues sí es cierto, pues es verdad. No es así. Pablo dice en Efesios: nadie aborreció a su cuerpo, por lo tanto, trata a tu esposa como si fuera tu cuerpo. Entonces, hombre, ¿cómo te sentirías si alguien empezara a despotricar contra tu esposa? ¿Te quedarías como si nada? ¿Cómo creemos que Cristo se siente cuando alguien menosprecia a su iglesia? Cuando alguien empieza a tener esas disensiones, esa actitud incorrecta hacia los creyentes. La iglesia, de nuevo, toma la identidad de Cristo. Y todo lo que le hagamos a la iglesia, se lo estamos haciendo a Cristo. Nos duele, pero es verdad. Porque estamos acostumbrados a no llevarnos bien entre nosotros. Deseamos que podamos devorarnos entre nosotros sin que haya problema. Pero no nos hemos dado cuenta que en cada persona que vemos que es un creyente, está puesta la imagen de Dios. En cada creyente. No podemos menospreciarlos. Una cosa que debemos recordar es que la iglesia no es este edificio. No, somos nosotros. Recuerda, la iglesia somos nosotros, todos los que estamos aquí. El hermano que tal vez no te cae muy bien, pero si Cristo murió por él y si él cree en Cristo, es tu hermano. Amén. Dicen un dicho: a las amistades las escogemos, a la familia no. No, Dios escogió a esa familia. Y nos guste o no, tenemos que aprender a vivir. Y a lo largo de todas las cartas, Pablo enseña cómo debemos actuar. Fíjense lo que dice el versículo que leímos de Colosenses hace ratito. Dice: porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él, en Cristo. Y ustedes han sido hechos completos, es decir, han alcanzado la plenitud. Y tú ves, podemos ver a los hermanos, podemos ver que somos poquitos, porque hay unos que no están ahorita aquí por esa razón. Los ves y dices: ¿plenitud? No, nos falta mucho. Dios dice: ya estamos plenos en él. Es una realidad.
palpable ahora, pero que son de las realidades que dicen culminada, pero todavía no. Es decir, ya estamos plenos en Cristo, pero a la vez todavía no somos y no se ha manifestado lo que vamos a hacer, pero ya estamos plenos. ¿Puedes entender esto? Que ya estás pleno, no individualmente, colectivamente. Recordemos, los propósitos de Dios son de un pueblo, y creo que parte del individualismo es lo que ha hecho daño a la iglesia. Es verdad, la salvación es personal, pero Dios no dice, y voy a salvar a personas, dice, y voy a salvar al pueblo. Este es el nuevo pacto que hago con todo el pueblo de Israel. Cuando Dios salvó al pueblo de Israel de Egipto, cada uno tuvo la responsabilidad de poner eso, pero la redención era para todos. Y debemos entender que la iglesia no funciona individualmente, trabaja colectivamente. Cada uno como individuos tenemos responsabilidades, pero las tenemos hacia con nosotros, porque obviamente no vamos a funcionar colectivamente si individualmente no estamos trabajando correctamente, ¿verdad? Rápidamente, ¿cuál es el objetivo de la iglesia? El más sencillo de todos: predicar el reino de Dios y expandirlo a través de hacer discípulos. Amén. ¿Cuál es la gran comisión? Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Esa es la gran comisión de la iglesia. Ese es el objetivo principal de la iglesia: hacer discípulos. ¿Para qué? Para que de esta manera el reino de Dios se expanda. El reino de Dios ya está entre nosotros. Nosotros somos ese reino. Inconmovible, está en nosotros. Como pueblo, de nuevo, como pueblo está ese reino. Debemos hacer que los demás entren, no poner barreras, que entren, que vivan como ciudadanos del reino, que ya Jonathan les dio una serie de conferencias muy buenas acerca de eso. La iglesia debe resguardar la verdad, porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Lo acabamos de leer hace rato. Debemos de procurar la unidad, siendo un ejemplo de comunidad de fe. Vamos a cumplir ese propósito de Dios para la humanidad, tanto familiarmente y como pueblo, porque la iglesia es un conjunto de familias. El pueblo de Israel, ¿qué eran? Un conjunto de familias que descendían de las 12 tribus. Eso era el pueblo. El pueblo de Dios es lo mismo. El plan de Dios en realidad es que las familias se salven. Dios no quiere que las familias estén perdidas. El diablo es lo que quiere. Cuando Moisés quería sacar al pueblo y Faraón quiso ceder y le dijo, está bien, vayan, pero no te lleves a las mujeres y a los niños, más vayan los hombres. Y Moisés que dijo, no, ni una pezuña te voy a dejar aquí, todos vamos a ir. El diablo quiere eso. El enemigo quiere destruir a las familias. Dios quiere que todas las familias de la tierra vengan a su reino. Es lo que Dios quiere. Y en Cristo Dios le dio el sí a todas las familias, para que ellos vengan, para que ellos en realidad se acerquen al propósito de Dios. Dios quiere que preservemos la justicia a través de las obras en amor, de darle pan al necesitado, de visitar a los enfermos, de orar por los perseguidos, de sufrir con ellos si es necesario, de compartir nuestros bienes. La Biblia dice en el libro de los Hechos que no había necesitado ni un necesitado entre los hijos de Israel, de la iglesia, porque dice que todo lo tenían en común. Todo lo tenían en común. Ahora, obviamente las cosas son más difíciles. Obviamente sí, la economía no es de lo mejor, pero todos siempre usamos una frase bíblica. Cuando dices, es que no tengo dinero, es que Dios va a ser ¿tú qué? Tu proveedor. Entonces, si Dios va a ser nuestro proveedor, ¿por qué no compartimos las cosas con los demás? Si Dios nos va a proveer, hagámoslo con fe. Hay hermanos aquí que tienen un corazón dadivoso más no poder, que de verdad, no se sabe
pero se sabe que es Dios, pero de verdad, o sea, dan y no se cansan de dar. La Biblia dice que Dios no es injusto para olvidarse de ellos, pero nosotros debemos de hacerlo. Hay un lado, hay personas o iglesias que solamente se dedican a hacer eso y no predican. Nosotros debemos de hacerlo. William Booth, que él fue el que hizo una institución llamada el Ejército de la Salvación, que ellos predicaban el evangelio al mismo tiempo que le daban comida a las personas. William Booth decía: yo no le voy a predicar el evangelio a alguien que tiene el estómago vacío, porque la iglesia se debe dedicar a eso, debe dedicarse a la justicia en la sociedad, a que se vea por la verdad, porque somos la sal de esta tierra, somos la luz. La luz, no somos un monasterio en el que las velas están arrinconadas allá. Jesucristo dice que la luz se debe de poner ¿en qué lugar? En lo alto, donde todos la puedan ver. La iglesia no debe de limitarse a las cuatro paredes, debe de salir de las cuatro paredes. Dios no nos hizo para que estuviéramos en cuatro paredes. Dios nos hizo, nos diseñó, nos salvó y nos redimió para que estemos en este mundo. Cristo en su oración en Juan 17 dijo: no te ruego que los saques del mundo, te ruego que los guardes de todo el mal, que los libres del maligno. Entonces, a través de todo esto, la iglesia va a cumplir el propósito por el que Dios la creó. Es decir, que sea una nación que sea la puerta de la salvación para que las demás naciones de la tierra entren al reino de Dios. Por último, ¿cuáles son las pautas que hay que seguir en la iglesia? Todo el propósito y los propósitos de la iglesia, su objetivo, nada de esto, hermanos, puede cumplirse sin el esfuerzo personal, es decir, de nuestra relación con Dios, y nuestro esfuerzo y nuestros resultados como una comunidad. Nada va a funcionar, nada va a poder funcionar. No podemos funcionar así, es imposible. Son esfuerzos multidireccionales. Nosotros con Dios, vertical, y nosotros hacia los demás, horizontal. No puede funcionar. Vamos a ver por qué. También, por ejemplo, es uno para con Dios, uno para con los hermanos y con los pastores también, porque también entran en el propósito de Dios, los líderes, el pastorado. Ahí no pueden funcionar las cosas, porque dentro de los estatutos que Dios le dio a su pueblo para llevarse entre ellos, también hay maneras de relacionarnos con los que nos presiden. Moisés, hay un versículo que usan mucho, el pastor que donde yo estaba lo decía, que no le hables mal, porque no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Bueno, Dios dijo eso porque ellos no querían que su pueblo fuera insubordinado. El Nuevo Testamento habla de lo mismo. Dice que nos sometamos, nos sujetemos, que obedezcamos, que miremos los ejemplos y que los sigamos. Mi pastor Benjamín una vez estaba diciendo: hay requisitos para los pastores, ¿verdad? Sí, amén, hay, y que no debe de ser así, amén. Y pregunta, y yo se lo pregunto, ¿y es algo que nada más un pastor debe de cuidar? Por ejemplo, ¿debe ser marido no solo mujer? Nada más el pastor, porque el pastor debe ser ejemplo para que los demás contemplen una vitrina el ejemplo, lo sigan. Lo que Dios quiere es que sigamos el ejemplo. Ahora, Jesús hizo una oración en Juan 17. En Juan 17 Jesús dijo, para que sean, hablando de los discípulos, para que sean uno conmigo, así como tú y yo somos uno. Jesús le dijo al Padre, quiero que ellos sean uno. La pregunta que yo les hago, una de las muchas que les voy a hacer para reflexionar, ¿tú eres uno con los demás? ¿En realidad eres uno?
vamos a ver si somos uno. Porque Jesús eso oró sobre sus discípulos. Si eres discípulo, tiene que ser una verdad. No es posible que no lo sea, ¿eh? No puedes decir, es que allá... No, somos uno. Si no, cuidado, probablemente no eres un discípulo. Esa oración tal vez no se está cumpliendo en ti. Jesús oró, dice, yo estoy orando por ellos, no por el mundo. La oración de Jesús es efectiva sobre sus discípulos. Por el mundo no. El mundo va a venir y ahí ya la oración va a ser válida, pero solo es válida hacia los discípulos. Si andamos por el Espíritu, debemos ser guiados por el mismo Espíritu. El Espíritu Santo nos enseña que, aunque no somos uniformes, debemos de ser unidos. Es decir, el Espíritu Santo no nos va a despojar de nuestra individualidad. No nos va a dejar que dejemos de ser lo que somos, nuestro carácter. Hay cosas en nuestro carácter que no son agradables a Dios y Dios va a pulir esas cosas en nuestro carácter. Hay cosas en nuestro carácter que Dios va a usar. Por ejemplo, Pedro era un hombre impetuoso y Dios utilizó ese ímpetu. Dios utilizó esas fuerzas, esa energía. Los hijos del trueno, Boanerges, Dios utilizó a ese celo que tenían. Dios utilizó a un celote. ¿Saben lo que es no un elote? Los celotes eran algo así como, eran guerrilleros, extremistas. O sea, no era solamente un hashtag, afuera el gobierno. Era un hombre que de verdad quería tumbar el gobierno romano. ¿Se acuerdan que cuando dicen en Hechos, y se levantó Teudas, un hombre, ese se dice que era un celote? Eran revoltosos sociales. Y Jesús escogió uno de esos. ¿Para qué? Porque Jesús quería utilizar ese celo correctamente. Pablo incluso dice, es que tienen celo, pero no para bien. Es decir, Pablo dice, el celo de Dios es correcto. Es bueno tener ese enfoque, ese ímpetu. Hay cosas en nuestro carácter que Dios nos va a pulir. El Pedro que quiso impedir a machetazos que se llevaran a Cristo, fue el Pedro que en su última epístola dice, sujétense al rey, hónrenlo. Le sacó luego, lo negó 3 veces. Exacto. Incluso se da cuenta que Pedro en sus últimos días, Jesús ya se lo había profetizado, te van a llevar a donde no quieres. Se dice que Pedro, cuando supo que se lo iban a llevar a ejecutar, huyó. Y que entonces que se encontró a una visión de Cristo. Y que le dijo, maestro, ¿a dónde vas? Y que Jesús, salud, les dijo, voy a Roma, voy a Jerusalén a que me sacrifiquen de nuevo, porque me han abandonado otra vez. Que cuando Pedro supo que Jesús, vio que Jesús le dijo eso, se acordó que dijo, otra vez ya estoy huyéndole a la persecución, pues vamos, ni modo. Y Pedro se entregó. El Pedro revolucionario, Dios utilizó ese ímpetu, ese celo, y lo dirigió correctamente. Dios no quiere quitarnos nuestra individualidad. Sí quiere que seamos unidos, no que seamos uniformes, no que seamos todos exactamente iguales, pero quiere que seamos unidos, que es lo que Dios quiere de nosotros. Juan 13 nos enseña la clave. Jesús, cuando después de lavarle los pies a sus discípulos y decirle, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. En esto conocerán, ¿quiénes? ¿Quiénes van a conocer que son discípulos de Cristo? Los de afuera. Porque pues a mí qué me sirve saber que Jonathan es discípulo, que el hermano es discípulo. En esto conocerán los de afuera que son mis discípulos. ¿En qué? Si tuviereis amor los unos para con los otros. El amor, hermanos, el amor es la clave de todo. Y aunque se escuche muy hippie, aunque se escuche muy trillado, la clave es el amor. Yo les hago una pregunta. Por ejemplo, hay pautas que Dios nos da, por ejemplo, al hablar la verdad. Yo les pregunto, porque es el caso que se da en todas las iglesias. Por esto creo que es un tema muy importante. Hay hermanos que se van, dicen, no, pues pastor, pues Jonah, gracias, me voy. Y los pastores, yo sé que dicen, hermano, ¿qué pasa? Dime, ¿hice algo?
yo hice algo, mi esposa hizo algo, hicimos algo, ¿quién te dañó? No, todo bien, pastor, todo bien. No, se van. ¿Y qué dicen? No, es que la neta me fui por esto. ¿Dijeron la verdad? No. ¿Mentir es correcto? ¿Podemos mentir para la gloria de Dios? No. Dice la Biblia que debemos hablar la verdad. Y ahorita vamos a ver eso. Dios nos enseña a no criticar. Punto uno. Uno de los puntos, no criticar. La crítica es importante. Porque desde el Antiguo Testamento, ¿cuál fue los motivos por los que Dios se enojaba con el pueblo que estaba en el desierto? Siempre antes de una plaga o destrucción dice, y murmuró el pueblo contra Moisés. ¿Qué es murmurar? Murmurar significa hablar mal de una persona que no está presente. Su sinónimo, adivinen cuál es. ¿Cuál es el sinónimo de murmurar? Criticar. Criticar. Hablar de una persona en voz muy baja, en especial manifestando una queja o un disgusto. Pero dices, bueno, pero entonces tengo que estar de acuerdo en todo con fulano. Él tiene ideas que yo no tengo. O esta vez hizo algo que no. No. La Biblia nos enseña cómo debemos actuar. Y vamos a ver otro punto. Primero, no criticar. En Éxodo 15:24 se nos da el ejemplo de cómo el pueblo criticó. Éxodo 15:24. No lo vamos a leer. Pero en Santiago, de nuevo, vamos a las similitudes que hay entre la iglesia y el pueblo de Israel. En Santiago 4, y ese sí lo voy a leer, Santiago 4:11, se nos enseña algo muy importante. Santiago 4:11 dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura, el que critica al hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley, es decir, critica la ley y juzga a la ley. Ah, caray. El que critica a su hermano es como que un pato le dispararon una escopeta. Pero si tú juzgas a la ley, dice, no eres hacedor de la ley, eres juez. Luego dice Santiago, uno solo es el dador de la ley, que puede o bien salvar o bien perder. ¿Quién eres tú para que juzgues a otro? Entonces, a ver, ¿o juzgo o no juzgo? Sí se puede. Oye, no tengo que estar de acuerdo. Puedes estar en desacuerdo. Pero Dios nos enseña cómo lidiar con eso. ¿Por qué? Porque desde el principio se dio eso, y por eso Dios dio mandamientos, dio ejemplos de lo que sucedía cuando se suscitaban esos problemas entre su pueblo, para enseñarnos a solucionarlo. ¿Por qué? Porque Dios quiere que aprendamos a vivir como iglesia. Por ejemplo, otra cosa que debemos de entender, ya lo habíamos dicho, que lo que le hacemos al hermano se lo hacemos a Cristo. Por ejemplo, como referencia en Mateo 25, cuando están los cabritos, ¿se acuerdan? Porque cuando me diste pan, me visitaste, cuando estuve enfermo me visitaste, estuve encarcelado y fuiste por mí. Dice, ¿cuándo hice eso? ¿Cuándo le hice a las ovejas? Por cuanto se lo hiciste a uno de mis pequeños. ¿Qué dice? ¿A quién se lo hiciste? A mí, dice Cristo. A los cabritos le dice, porque tuve hambre, no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Estuve enfermo, encarcelado y no me serviste. Maestro, ¿cuánto te hicimos? Por cuando no se lo hiciste a uno de mis pequeños, a mí no me lo hiciste. Cristo se toma muy personal lo que hacemos a la iglesia. Muy, muy personal. Saulo de Tarso, Pablo. Fíjense lo que dice al inicio de Hechos 9. El primer versículo de Hechos 9 dice, y Saulo, respirando amenazas contra los creyentes. ¿Contra quién respiraba amenazas? ¿Se imaginan? O sea, ¿qué significa respirar amenazas? Ay, deja que me encuentre a estos mugrosos. Deja que me los encuentre. Los voy a agarrar de las greñas y me los voy a llevar, como Jonathan quería hacerle la otra vez. Sí, pero él todavía no quiere.
Fíjense, ¿contra quién respiraba amenazas? ¿Contra quiénes? Los creyentes. Cuando Jesús se le manifiesta, le dice: Saulo, ¿por qué? Ah, caray. Saulo, a ver, no. A ver, no, yo contigo no tengo nada. ¿Quién eres tú? Jesús. Ah, no, yo contigo no tengo nada. Contra estos. ¿Qué dijo Jesús? ¿Por qué me persigues a mí? Ah, caray, pero Pablo iba contra los creyentes. Y Jesús les dice: a ver, él va contra los creyentes y se interpone Cristo. A ver, ¿qué te traes conmigo, chiquito? No, contigo no. Conmigo te la traes. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Dura cosa te es. En resumen, ¿estás peleando con la iglesia? Estás peleando conmigo. Y eso está feo. Entonces, ¿la iglesia de quién toma su identidad? Entonces, si la iglesia toma la identidad de Cristo, todo lo que se hace, todo lo que sucede en la iglesia, Cristo lo toma como algo muy personal con él. Y esto es feo, que hasta a mí me está haciendo temblar. El que juzga al hermano, juzga la ley. Ya leímos en Santiago. Efesios 4:25 nos dice: no os mintáis unos a otros, sino hablen la verdad. El ejemplo que pusimos, los hermanos que se van. Pablo dice: no mientas, habla la verdad. Ten valor de decir la verdad. A manera breve de testimonio, hermanos, cuando yo salí de la congregación donde estaba, el pastor era conocido por maldecir a la gente, decir: te va a ir mal, vas a tener consecuencias, Dios, ya escuchaste, Dios va a destruir a los que se van. Yo le dije: hermano, le voy a ser honesto, yo no estoy de acuerdo, yo me voy. Yo no quiero ser como esos de que no hay problema, no, o que dejan de ir a la iglesia y simplemente empiezan a murmurar. Hablen la verdad. Tengan el valor de decir la verdad. Si la iglesia es columna y baluarte de la verdad, ¿cómo esperamos ser esa columna si no hablamos la verdad? No podemos decir: yo resguardo la verdad de Cristo, si no podemos hablar bien con nuestro hermano, sin importar lo que suceda. ¿Por qué podemos temer la condenación de los hombres si la condenación ya la llevó Cristo? Nada de lo que nos haga un hombre nos va a suceder, nos va a hacer daño. Lo peor que nos puede hacer un hombre, Cristo dijo que es quitarnos la vida de nuestro cuerpo. Y dice que si alguien pierde la vida por el reino, por Cristo, la va a ganar. No debemos temer a nada, hermanos. Amén. Dice Dios: hablen la verdad los unos para con los otros. El otro ejemplo, que es el más difícil, y que yo le doy gloria a Dios porque eso me permitió tenerlo, y es de mucha utilidad, es tomar la iniciativa en la reconciliación. Pongo un ejemplo. Supongamos que Jonathan, sin ninguna razón, me ofende. ¿Quién tiene que pedir perdón? Jonathan. Pero la Biblia no dice eso. Yo no me tengo que esperar. Vamos a la palabra en Mateo 5:23. Bueno, primero supongamos que yo ofendí a Jonathan. Supongamos que es más factible, ¿no?, que yo, el mundano, ofenda a Jonathan. Es obvio. Supongamos que yo ofendí a Jonathan, o que me peleé con Berito. Bueno, me peleé. Ya me voy a preparar porque voy a predicar. Cristo. ¿El otro? Bueno, a que escuchen la voz de trompeta. Cristo nos enseña. En Mateo 5:23 nos dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar, si vienes a la iglesia a cantar, si vienes a la iglesia, porque aquí presentamos sacrificios y ofrendas de alabanzas, todos, y allí te encuentras de que tu hermano, ¿qué?, tiene algo contra ti. Es decir, si tú ofendiste a tu hermanito, independientemente, puede que tenga algo contra ti sin que tú le hayas hecho algo, pero nos damos cuenta, ¿sí o no? Hay veces en que alguien tiene algo contra, oye, pero yo no le he hecho nada. Cristo te dice:
perdóname. A mí no me importa si tú te sientes que tú le hiciste algo. Dice, deja allí tu ofrenda delante del altar, anda y reconcíliate con tu hermano primero. Y entonces ven, oye, pero pues Señor, pues si tu hermano tiene, si Jonathan tiene algo contra mí, antes de decir, Jonathan, espérate, antes de que iniciemos el servicio, le he sentido que, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Te siento hostil hacia mí. Ya, Jonathan, mira Luis, hiciste esto que el otro día y no me perdóname. Nos perdonamos. Ya, si Jonathan no me perdona, es cosa de él. Pero dice, si alguien tiene algo contra ti, puede que ofendiste, puede que no, pero el punto es, si yo ofendí, ¿quién tiene que iniciar todo? Yo, como ofensor. Bueno, pero de seguro ya, cuando a mí me ofenden, ya la tengo lista. Tienen que venir a humillarse. Dígale a mi abuelo Luis Huerta. Mateo 18:5 nos tumba todo nuestro orgullo. Rompe todo lo que nuestro intento de dignidad y de orgullo. Mateo 18:15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, caray, ve y repréndele estando tú y él solos. Si tú y él has ganado a tu hermano. A ver, ¿cómo? Entonces, a ver, si yo ofendí, pues es obvio, yo tengo que ir, bueno, te la paso. De nuevo Jesús dice, tú empieza. Pero Jesús dice, si mi hermano me ofendió a mí, ¿qué dice Jesús? Ve y dile. Oye, pero ¿en cuál momento se van a acercar a mí a pedirme perdón? Tú ve con él. No le des largas a las cosas. Si tu hermano te ofendió, ve en ese momento. Hermano, tú y él solos. Jesús no dice, si tu hermano pega contra ti, ve y dile a quien más confianza le tengas. Dile, fulano me ofendió. Vale, Jonathan nomás hace esto. Ve y repréndele. Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno de vosotros es hallado en falta, en la NTV dice, si alguno de nosotros se encuentra dominado por algún pecado, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándoos a vosotros mismos, no sea que seáis tentados. Es decir, tu hermano pecó contra ti, o si pecó en general, tú solo, hermano, pues te cacheo, hermano, he visto que estás batallando con esto, con todo el temor y amor de mi corazón, vamos a orar, tú y yo. Después siguen las pautas. Si no te hace caso, bueno, ahí siguen los testigos. Pero todo lleva un proceso. Primero es a solas. No andes diciéndole a todo mundo. ¿Cuál fue el pecado por el que Dios empezó a hacer matadera de israelitas? Porque el pueblo murmuró. Empezó, en vez de decirle a Moisés, oye, Moisés nomás anda queriendo hacer y deshacer. Dios dice, quítate, los voy a matar a todos. Pero es que estamos en la gracia. Vamos a ver que la gracia no nos protege tanto como de repente quisiéramos pensar que nos protege. Y suena bien terrible, pero la gracia no es una licencia para que, pues es que estamos en la gracia y ya, pues Dios nos entiende. No. Aquellos eran pueblo, nosotros somos pueblo también. Pablo dice de ellos, cuidado. Si Dios no nos perdonó a ellos, a ti que eres adoptado y arrimado, pues te diré que no te va a ver con bonitos ojos a la hora que tú también seas incrédulo. Lo más fuerte de todo es que Cristo nos dio ese ejemplo. ¿Quién ofendió a Dios? ¿Él nos ofendió a nosotros o nosotros a Él? Romanos 5:8, ¿qué nos dice? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, ¿quién? Cristo murió por nosotros. Es decir, a pesar de que nosotros habíamos ofendido a Dios, ¿quién inició la reconciliación? ¿Acaso nosotros le dijimos, Dios, pues queremos reconciliarnos contigo, manda un cordero?
Dios tomó la iniciativa. Dios nos reconcilió consigo mismo. Otro de los puntos es no ser tropiezo. No ser tropiezo a los hermanos. Romanos 14 nos habla de eso. Todo Romanos 14 nos enseña que no debemos de ser tropiezo a los demás hermanos. Un ejemplo sencillo. De la iglesia donde yo estaba, era pecado ir al cine. ¿Saben? ¿Es pecado ir al cine? No es pecado ir al cine. Lo que veas ya es otra cosa. Ahí era pecado. Entonces, durante mucho tiempo yo dije, no, yo no voy a ir al cine. Pero Luis yo sé que no tiene nada de malo. Pero ¿por qué no vas? Ahí, esa plaza suele ir el hermano fulano. Yo no quiero. Yo como estaba como de los líderes de alabanza, dije, yo no quiero que me vean. Digan, mira, este vale está yendo, está haciendo un mal ejemplo. Yo sabía que lo que el pastor decía no era correcto, pero yo no quiero ser de tropiezo. Dice Pablo, inclusive, pongámonos el ejemplo de aquí, los sacrificados de los ídolos. Si te dicen, mira los tamales del día de la Candelaria, y hay un nuevo creyente, y, hermano, ¿vas a comer los tamales? Son de la Candelaria. No, hermano, está bien. Dices, ay, a mí que me encantan los tamales, y ay, este hermanito, con amor, todo lo que hagáis, sea de obra o de palabra, hacerlo para la gloria de Dios, de buena gana. No tiene por qué haber ningún pesar en nuestro corazón. Es que los hermanitos, ya, si por ejemplo tenemos a nuestro hermano dinosaurio que tiene desde los tiempos de los apóstoles siendo creyente y sigue siendo débil, bueno, ya ese es otro problema de él. Ella necesita otro hermano necesita un trato especial. Nadie puede durar tantos años y ser inmaduro. Hebreos dice que la tierra que recibe lluvia y lluvia y lluvia y no da fruto, dice que está próxima a ser maldita. Entonces no podemos vivir que... ¿Cuántos años tienes de cristianos? 20. ¿Y qué te gusta? Pues Juan 3:16. Es el único versículo que me sé. No, tampoco estoy diciendo malditos los que no, pero debemos de anhelar crecer en Cristo. No podemos conformarnos. Todos debemos desear ser más como Jesús. O buscamos ser como ¿quién? Como Juan Camaney. Debemos anhelar ser como Jesús. De hecho, no ser tropiezo a los creyentes es la manera más fácil de servir a Dios. Pablo lo menciona en Romanos 14:18. Dice, el que sirve a Dios en esto es agradable a Dios y a los hombres, en no poner tropiezo. Y dice Pablo, los que somos fuertes, ¿quiénes son fuertes espirituales aquí? Yo soy un vil pecador delante de Dios. No, dice Pablo, sé honesto. ¿Ya eres maduro espiritual? Dice, debes de soportar las flaquezas de los débiles y no agradarte a ti mismo. No seas individualista, ve por el bien de tus hermanitos. Cuídalos. Dios llamó a un pueblo. A los fuertes, Dios no les dio un lugar de gloria, les dio responsabilidad sobre los demás. Las quejas de Dios contra el pueblo de Israel es con los pastores que abusan de las ovejas. Y eso no se refiere a los líderes tal cuales, se refiere a las personas con conocimiento que abusan de los débiles. Por ejemplo, que el pan de muerto, no hay problema, está riquísimo el pan de muerto. Y oye, hermano, pero eso es sacrificado a los ídolos. Y dices, bueno, pues yo no vi que en ningún momento mataron a un niño, una cabra y te ofrezco muertito. No, pero por amor a mi hermano. Si eres capaz de decir, por amor a mi hermano, no hay problema. No me voy a morir de hambre por eso. ¿Alguien se va a morir de hambre por no comer tamales el día de la Candelaria? No, igual creo que le hacemos un bien a nuestro cuerpo en bajarle un poquito, ¿no? A la vianda. Hacemos bien, me muy incluyo yo. Pablo en Corintios le dice a los creyentes, ¿menosprecias la iglesia de Dios? Y ese es un punto importante. ¿Tú menosprecias a la iglesia? ¿En realidad tienes en poco a los hermanos?
¿Qué concepto tienes de los hermanos? ¿Hablas en verdad con ellos? Si tienes algo en contra de alguien, ¿lo dices o lo retienes? Ya nos enseñó Jesús, si tu hermano tiene algo contra ti, ¿quién tiene que ir? Uno. Y si tú pecaste contra tu hermano, ¿quién tiene que ir a pedir perdón? Uno. Ya sea que te ofendan o que tú hagas, yo tengo que tomar la iniciativa. No me tengo que esperar a que me pidan perdón. No me tengo que esperar a que el hermano guarde rencor. Tengo que ir por mi hermano. Porque si lo hacemos así, la relación en la iglesia se va inquebrantable. En cuanto suceda, hermano, ¿qué dice Pablo? Airaos, pero no pequéis. ¿Qué más? No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al Espíritu Santo, al diablo. ¿Qué significa no se ponga el sol sobre nuestro enojo? No le des largas, no te amargues el corazón, no dejes que eso crezca. En cuanto te hacen hermano, ¿sabes qué? Siento que me ofendiste. No, hermano, es que no fue con ese sentido. Perdón, me estaba haciendo ideas en la mente porque ese es nuestro peor enemigo. Nuestra propia mente nos juega unas muy, muy feas. Somos un cuerpo. Ahora entendemos lo que es en realidad que seamos un cuerpo. Una vez yo me di un trancazo en este dedo. ¿Saben qué pasó? Me hice chiquito porque todo el cuerpo me dolió. Y ahí, ya siendo creyente, dije, Señor, entiendo lo que dice, que cuando un miembro se duele, todo el cuerpo se duele. Porque me di un trancazo en este dedo o en el dedo chiquito del pie y te duele hasta la coronilla. Cuando un miembro se duele, todo el cuerpo se duele. El cuerpo no dice, bueno, desconectando dedo meñique, se sale y sánate, mientras todo el cuerpo ya le afecta a todo. Antes de que se descubriera el flujo de la sangre, Dios sabía que todo el cuerpo estaba conectado. ¿Te dueles cuando sufre un miembro de la iglesia? Por ejemplo, ¿qué tiene que ver esto con el padecimiento que están sufriendo? Tiene mucho que ver. Porque si no estamos unidos, no vamos a sentir el dolor de ellos. Si no estás unido con los hermanos, te van a decir, pasó esto. Pues se lo tenía ganado. Bola de inconstantes. ¿Qué es lo que te viene a la mente cuando el hermano que casi no viene, que viene cada cuando quiere, te dicen, ¿sabes qué? Pues está malito el hermano. Nunca viene, nunca se acerca. Si no te dueles, entonces muy probablemente no eres del cuerpo. Te debe de doler, nos debe de doler a todos. El hermano fulanito está pecando. Ya sabía. Qué feo, qué feo. Vamos a ayudarle al hermano. Hermano, mira, yo te ayudo. Con sus ciertas limitaciones. Pablo dice, ten cuidado. No vamos a ayudar al hermano que está pecando, no sé, en el pecado que se te antoje. El hermano que tiene problemas en la bebida, que tiene problemas con tentaciones muy fuertes. Te vamos a ponerte aquí a predicar. No. Es que hay que animarlo. Esa no es la manera de animar a alguien. Es restaurándolo, ayudándolo. Tampoco le vas a decir, no, déjalo ya. De donde vengo así le hacían. Alguien pecaba, ahí te sientas. Desde que llegas, hermano, no puedes opinar. Cállate, ahí te tienes que quedar. No vas a hacer nada. ¿Qué sucedía con esa gente? ¿Ustedes creen qué creen que sucedía? Se iba y nunca querían saber nada de Cristo. ¿Cómo vamos a buscar que el mundo se reconcilie con Dios si nosotros no estamos reconciliados los unos con los otros? ¿Podemos? ¿Cómo le vamos a decir a la gente? Ven a la iglesia. No vengas a la iglesia porque la verdad están como perros y gatos. Ven a la iglesia, te vas a sentir amado, vas a encontrar un hogar, una familia. Tú que no tienes a nadie, vas a sentirte amado en esto. Hermanos, yo amo Rancho Nuevo porque desde que llegué me he sentido amado. O sea, obviamente los primeros que conocí era la familia de Jonathan.
Entonces, y obviamente conocí también a mamá Coco. Entonces, pues obviamente me empecé a sentir en familia. Y eso es algo que yo veo que tiene esta congregación. Es pequeña y tiene tanto potencial para explotar, en el sentido de que llevar la gloria de Dios a todo este barrio. Pero Dios quiere que seamos unidos, que estamos reconciliados entre nosotros. Si no, no podremos hacer la reconciliación. ¿Qué estamos haciendo personal y colectivamente? Porque podemos decir, siempre ha habido, es que la iglesia tiene esto, es que la iglesia tiene otro, es que el pastor esto, es que la familia del pastor esto, es que la esposa del pastor esto. Y es que tenemos responsabilidad, los líderes tienen responsabilidad. Y yo soy testigo de que tienen responsabilidad y tienen carga demasiada. Pero la pregunta es, ¿qué estamos haciendo para mejorar? Siempre ha habido quien acuse a la congregación, que acuse a las personas, pero que no hacen nada. Los fariseos eran expertos en ponerle, órale, esto, y ahora, llévate esto otro, y ahora, el sábado no camines más de 100 metros, y hey, lávate las manos, y hey, haz esto otro. Oye, ¿tú qué estás haciendo? Ordenándoles. Siempre va a haber personas que sean buenos para criticar, pero no para enmendar. ¿Qué estamos haciendo personalmente? ¿Qué estamos haciendo con los demás? Todos vamos a pasar por dificultades. Dios está haciendo algo muy bello en este año con los hermanos, aquí en Rancho Nuevo. ¿Qué vamos a hacer cuando se vengan las dificultades? Como cuando el pueblo de Israel les dice, vayan a Egipto, vayan a la tierra, vamos a mandar 2 espías. Llegan los espías y, es que están bien grandotes y nos van a tragar. ¿Qué hicieron unos? ¿Sabes qué? Vámonos de regreso. ¿Qué hizo Dios? ¿Así la quieren? Bien. Una plaga. La duda es, ¿vamos a ir siguiendo la dirección de Dios, confiando en lo que Dios le ha dado? En este caso, Jonathan, los líderes. ¿Vamos a ir confiando o vamos a ser como ese pueblo que en la primera dificultad, para ya poseer la tierra, estando a la orilla de la tierra prometida, digo, ¿sabes qué? Mejor vámonos de regreso. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Quiénes vamos a ser nosotros? ¿Los que siguen a pesar de las dificultades? ¿O los que se quieren regresar? La iglesia que deja fungir el papel, deja de fungir ese papel para el cual Cristo la creó, simplemente tiende a desaparecer. El ejemplo, las iglesias de Apocalipsis. A todas Dios les dijo, has hecho esto que no me agrada. Y la advertencia es, si no haces esto, voy a quitar tu candelabro. Es decir, vas a desaparecer como congregación. ¿Sabes cuántas iglesias de esas permanecen? Creo que históricamente ninguna, ¿verdad, Jonathan? Ninguna. Las iglesias dejan de desaparecer, dejan de existir, dejan de existir. Las congregaciones. En Escocia ahorita hay congregaciones que ya son pistas de patinaje. ¿Por qué? Porque se abandonan. La iglesia, y Jesús lo dijo, aquel que en mí no lleva fruto, se seca y es echado al fuego. No me sirve. Si la sal pierde su sabor, ¿de qué sirve? O sea, la sal sirve para salar. Y si no tiene sal, sabor salado, ¿para qué sirve entonces? Para nada. O ustedes como mamás de casa, les vendemos una sal. Oye, ¿qué tal sal? No tiene sal, en realidad no sirve, no sabe a sal. ¿Y para qué sirven? Para nada, pues, ¿le echarías a tu comida una sal que no sala? ¿Para qué se la echas? Debemos de estar unidos como congregación en estos nuevos momentos que Dios nos da, confiando incluso en las tribulaciones que Dios va a estar con nosotros. Hablemos unos con los otros, no dejemos que el enojo permanezca en nuestros corazones. No saben cuánto daña a la congregación que tengamos eso. Seamos alivio a nuestros hermanos. He tenido la dicha de estar cerca de Jonathan, de mis pastores, incluso el pastor donde yo me congregaba. Y una cosa que sí es una realidad en todas las iglesias es de que como creyentes no somos honestos.
guardamos rencores, guardamos enojos, no perdonamos. Y creo que es lo que Dios quiere que hagamos y entendamos. Que seamos uno, como Cristo y el Padre son uno. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor.